Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan 2, Juan capítulo 2, 15 al 16. Vamos a leer esa palabra. Juan 2, 15, 16. San Juan. Si lo tenemos, nos ponemos de pie para leer la palabra. Dice así: 2 del 15 al 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por esta palabra en la cual vamos a meditar. Pedimos que tu presencia del Espíritu Santo, oh Dios, Señor, traiga el entendimiento a nuestras mentes, Señor. Recibiremos tu palabra porque, Señor, ello es el alimento espiritual para todos nosotros. Que este mensaje, Señor, sea de edificación para tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, que cada vida salga bendecido hoy, Señor. Que tú puedas tocar, Señor, su espíritu y su alma, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Hemos leído esta parte en el cual Jesús, ¿verdad?, entró, dice, al templo, y cuando él fue al templo se encontró con, digamos, con ciertas sorpresas, ¿verdad? Se encontró con personas que estaban dentro del templo vendiendo, dice, animales, ¿no? Vacas, ovejas, palomas, corderos, inclusive harina, cosas, todo lo que era, según la costumbre de los judíos, para la alabanza, para la adoración, no sea para hacer el sacrificio, mejor dicho. Y también, aparte de esas personas, habían ciertos cambistas, o sea, habían personas que estaban dentro del templo cambiando dinero, ¿verdad? Porque venían gente de muchas partes del mundo para alabar, y como esa gente venían con, digamos, moneda de griego, de árabes, entonces los cambistas estaban ahí para cambiarle el dinero, fíjense, ¿no? En otras palabras, hermanos, cuando Jesús entra al templo se encontró con ese tipo de situación. Entonces él contempló que la espiritualidad del templo había realmente decaído, pero grandemente, ¿verdad? Y es por eso que dice que Jesús, en un momento dado, él comenzó, dice, a quitar, dice, de los señores que estaban haciendo ese tipo de mercaderías, comenzó a voltear, dice, ¿no? A voltearlos y a alojarlos, sacarlos, mejor dicho, del templo, ¿no? Dice que se armó de un látigo y comenzó, dice, a tirarles, ¿verdad? Porque estaban ellos realmente, habían convertido la iglesia no en un lugar ya de adoración ni de alabanza, sino más bien habían convertido la iglesia en ese tiempo, ¿verdad?, en un lugar de ganancia personal, ¿no? Y eso fue una causa por el cual Jesús hasta dice que se enojó, ¿verdad? Se enojó el Señor y comenzó a quitar todo, a botar todo, ¿verdad? Y la gente, me imagino que quedó sorprendida mirando la actitud de Cristo, ¿verdad? Y comenzaron tal vez a meter dentro de su mente y de su corazón, comenzaron a cavilar, a pensar: ¿y por qué hace esto él? ¿Verdad? Qué cosa extraña, ¿no?, estaba haciendo. Y de pronto el Señor dice: no, tú sabes que el Señor siempre escudriña la mente y el corazón del hombre. Entonces el Señor les dice, ¿verdad? Los discípulos, me imagino que estaban ahí, y ellos se acordaron de este texto que decía: el celo de tu casa me consume, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de siempre, hermanos, mantener
Fíjese, el celo por la casa de Dios debe de consumirnos a nosotros. Amén. ¿Qué tipo de celo tenemos, verdad? Es necesario tener ese celo santo. Es por eso, ¿por qué estamos en la iglesia los domingos? Porque quiero o no, tenemos un celo. Sabemos que debemos de venir a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Ese es parte del tener el celo, ¿verdad? Y después los judíos le respondieron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿qué señal nos hace ya que tú has hecho todo esto? Has cambiado, estás tirando por tierra todas nuestras costumbres, lo que nos enseñaron, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿verdad? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. De eso quiero meditar hoy, ¿verdad? Acerca del templo del Señor, ¿verdad? Pero acá el Señor está haciendo una declaración muy profunda, muy tremenda, y no tanto, hermanos, se estaba refiriendo, ¿verdad?, al templo. Bueno, en esa época fue el templo, pero en estos tiempos nuestros, el templo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Amén. Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente perdió la comunión? Yo me pregunto, porque el pueblo de Israel fue llamado para tener comunión con Dios. Pero este pueblo a través de los años fue perdiendo su fuerza, fue perdiendo la espiritualidad, de tal manera, fíjese, cómo llegaron de esa manera, ¿verdad? Inclusive los sacerdotes eran tan cómplices, digamos, porque ellos fueron los que permitían eso, ¿no? El sacerdote, ¿verdad? Y inclusive ellos sacaban parte de esa ganancia, el sacerdote, fíjese, ¿verdad? Es por eso que permitían todo eso, ¿no? ¿Dónde entró esas cosas en el corazón de ese pueblo, verdad? Mire, vamos un poquito a retroceder un poco. Cuando Dios creó al hombre, usted sabe que varón y mujer le creó, ¿verdad? Y Adán y Eva fueron los primeros seres creados por el Señor. Y ellos estuvieron viviendo, ¿dónde? En el paraíso. Y en el paraíso, hermanos, digamos, Dios les dio indicaciones precisas, ¿verdad? Le dijo a Adán: mira, de este árbol podrás comer, pero de este otro no podrás comer, ¿verdad? Entonces le dio declaraciones, hermanas, precisas a los dos, ¿verdad? Y mientras ellos estaban bajo esa, digamos, sumisión a la voluntad de Dios, a la orden de Dios, fíjese, dice que Adán y Eva se paseaban por el paraíso y andaban desnudos. Pero cuando ellos andaban desnudos, dice que ni sentían el frío ni sentían el calor, ¿verdad? No tenían ni calzado como nosotros tenemos. Pero la vida de ellos fue una vida muy maravillosa, muy hermosa, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero de pronto ya usted sabe, entró, ¿quién vino? Vino la serpiente, ¿verdad? El diablo utilizó la serpiente, ¿para qué? Para poder traer por abajo los planes del Señor, para poder destruir la máxima creación de Dios, que somos nosotros. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando la serpiente se prestó, ¿verdad?, como instrumento para dañar, pues en ese momento el hombre dice que le dio cabida, la mujer le dio cabida, el hombre también, y en ese momento el hombre perdió la inocencia. Fíjese, Adán y Eva perdieron su inocencia, ¿verdad? Y en ese momento que perdieron la inocencia se abrió una puerta espiritual que ellos antes no conocían, porque antes ellos no sabían que realmente lo que les había acontecido cuando se les abrió los ojos. Recuerden, hermanos, que antes de la fundación del mundo ya Satanás existía, ya el diablo existe, los demonios existían, antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva fuesen creados, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, se le abre, hermanos, sus ojos, dice, ¿no? Se le abre el entendimiento y de pronto se dan cuenta, dice, que estaban realmente desnudos. Y cuando estuvieron desnudos, dice que se miraron unos a otros y sintieron ¿qué? Sintieron vergüenza. Fíjese cómo trajo la desobediencia, ¿verdad? Vinieron estos 3 sentimientos al corazón del hombre: la vergüenza, el miedo y el temor. Entró en el corazón de Adán y de Eva, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Dios se estaba paseando, dice, y de pronto comienza a buscar el hombre, y de pronto el hombre dice, como estaba, se dio cuenta, viene Dios, me está llamando, y se dio cuenta que estaba totalmente desnudo, dice que se fue a esconder. Ese es uno de los sentimientos, hermanos, que a veces se mueven en el corazón del hombre. Cuando el hombre expresa vergüenza, ¿qué hace? Por lo general huye, ¿verdad? Por lo general huye, por lo general se esconde, ¿verdad? El otro sentimiento fue el miedo, hermano, fue el miedo. Fíjese, cuando llega el miedo, ¿qué sucede cuando pasa el miedo? El temor, el miedo bloquea, ¿verdad?
Entonces, son esas cosas que comenzaron a entrar, fíjese, entró algo que ellos no desconocían totalmente. ¿Por qué antes el diablo no podía atacar a Adán y Eva? ¿Qué cosa impedía que esos hombres fuesen tocados? ¿Sabe qué? Hermano, fue la pureza. Porque mientras el hombre, Adán y Eva, se mantuvieron en la pureza, dice que el manto de Dios le protegía. Qué importante es esto para saber, ¿no? Conocer, ¿verdad? El manto del Señor, hermanos, la inocencia, la pureza, protegió a estos hombres, Adán y Eva, ¿verdad? Quiere decir que el diablo no tenía acceso hasta que el hombre fue engañado con la mujer, ¿verdad? Por medio de la serpiente. Hay algo que se desarrolla en el corazón del hombre. A partir de esa fecha, hermanos, algo comenzó a generar. ¿Sabe qué cosa? Dentro del hombre, por ejemplo, ya nosotros que somos los descendientes, ¿no? ¿Sabe que en el hombre sin Dios hay un espíritu que emana ciertas cosas y que inclusive, hermanos, cuando tiene temor, hasta los animales saben que ese hombre tiene temor de ellos? Sí, hasta el animal sabe. Y el hombre sin Dios ha perdido muchas cosas, ¿verdad? Como la autoridad, por ejemplo. Y sin querer, mire, ve, el hombre sin Dios comienza a experimentar miedo. Miedo, pasa una rata, se asusta. Ve una araña, grita. Ve un ratón, se sube. ¿Por qué? Porque el hombre ha llegado a grados terribles de tener miedo. ¿Se da cuenta? Y esas cosas antes no estaban en el corazón del hombre, pero ahora expresaban sentimientos de miedo, de vergüenza y de temor. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, vemos que inclusive, ¿no?, a la gente se vuelve supersticiosa y tenemos miedo, ¿no? Cuando se cae la sal, la sal al piso, cuando pasa un gato negro, ¿se da cuenta? Y hay gente inclusive que anda con amuletos en el bolsillo, ¿no? La cola de conejo. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo de su corazón tiene miedo. Porque el hombre tiene temor. Un hombre sin Dios, hermanos, está rodeado de eso: vergüenza, miedo y temor, ¿verdad? Entonces, hermanos, esas cosas, ¿verdad?, se comenzaron a desarrollar en la vida de estos dos primeros seres criados por el Señor, ¿verdad? La vergüenza hace que el hombre huya. El temor hace que uno se esconda. Y el miedo nos paraliza, hermanos. ¿Se da cuenta? Nos paraliza. Y ese hombre que tiene miedo, ¿sabe qué? El hombre que tiene miedo se aísla. El hombre se aísla. Usted sabe que por lo general Dios nos creó como seres sociales. Somos sociables. Pero el hombre, hermano, se aísla. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué la gente experimenta miedo? Porque algo se ha generado en el corazón del hombre. Y eso se llama concupiscencia. Concupiscencia. Y la concupiscencia en sí, ¿sabe qué cosa es? Pecado. El pecado. El pecado que mora en el corazón del hombre. Y de eso la iglesia, nosotros debemos de cuidarnos. Usted y yo debemos de cuidarnos siempre, ¿verdad? Que la concupiscencia que ya ha sido derrotada no vuelva a brotar en nosotros. Amén. Porque puede brotar. Porque ya está dada, ¿no? Adán y Eva abrieron las puertas y esas cosas están hoy en día. Por eso la iglesia, nosotros debemos de procurar guardarnos en lo que sea. Hermanos, cuanto más pureza haya en nuestra vida, más protegidos por Dios estamos. Amén. Cuando hay pureza, pero si estamos moviéndonos en la concupiscencia, entonces ahí está el pecado. Y el pecado es nocivo para todos nosotros. Amén. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hay que vencer, hermanos, este tipo de miedo, porque hay solución. Vencer la vergüenza, vencer el miedo, vencer el temor. Entonces, pero sí hay, digamos, solución. Mire, el hombre por lo general siempre busca justificarse. Quiere justificar su condición. ¿Por qué estás así? Ah, porque esto, o porque el otro, porque alguien. Siempre el hombre busca justificarse. ¿Sabe qué, hermanos? En Dios no hay justificación. Con Dios simplemente es, o debemos de reconocer. El reconocimiento, ¿verdad? El aceptar. No, yo estoy así
porque yo cometí tal vez un error. ¿Se da cuenta, no? Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Entonces Dios puede hacer algo por nosotros, pero mientras nosotros busquemos justificarnos, como Adán y Eva, por ejemplo, se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron, se escondieron, y de pronto para tapar su vergüenza comenzaron, ¿qué? Comenzaron a agarrar las hojas de los árboles para cubrirse, ¿no? Se comenzaron a cubrir. Y usted sabe, hermanos, que esas vestimentas son la justificación del hombre, esa falsa justificación, ese falso vestido. Y Dios, que lo sabe todo, lo ve, los observa y dice, el hombre no sabe ni vestirse. Usted sabe vestirse hoy en día, ¿no? Nos vestimos bien, ¿no, hermanos? Pero a pesar que tengamos la mejor ropa, no sabemos vestirnos. Porque los mejores vestidos los pone Dios. Diga amén. Sí, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice, hizo el primer sacrificio y le trae 2 ropajes hechos ¿de qué? ¿De qué fue? De pieles, ¿no? Le trajo pieles, ¿sabe qué? A Adán y a Eva para que se puedan cubrir. Mire, hermanos, y cómo Dios es tan bueno que hasta el día de hoy nosotros nos vestimos. ¿De dónde vienen nuestros vestidos? Del derivado de las pieles. ¿De dónde viene esta tela? Del hilo, ¿no? ¿Y el hilo de dónde sale? De la oveja, del animal. Fíjese, Dios, o sea, nos sabe, hasta el día de hoy nos ha vestido, nos sigue vistiendo el Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿No había pensado usted en eso? Nuestro vestido viene de ahí. Y Dios lo proveyó. Amén. Dios lo proveyó. Entonces, hermanos, tenemos que, digamos, reconocer nuestros problemas internos, ¿verdad? Si tenemos problemas internos, es bueno, como hemos cantado, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. ¿Sí? Todos debemos siempre de escudriñarnos, hermanos, ¿verdad? Porque el Señor sí tiene, digamos, tiene todo el poder para cambiar nuestra condición de vida. Amén. Pero todo tiene un punto de partida. Dios quiere bendecirnos. Pero mientras no haya reconocimiento y no haya arrepentimiento, el Señor no va a poder hacer nada. Es necesario arrepentirnos. Amén. Entonces, hermanos, estamos entendiendo, ¿verdad? Que desde un principio el Señor siempre proveyó todo para el hombre y para la mujer. Pero cuando hubo pureza, cuando hubo inocencia. ¿Es posible que en el día de hoy, en estos tiempos, nos podamos mantener puros? ¿Es posible? Claro que sí. Con la ayuda de Dios todo es posible. Amén, hermanos. Pero mire, ve como el hombre le abrió esas puertas al enemigo. ¿Cómo ha cambiado, hermanos, la sensibilidad del hombre hoy en día? Cuando nosotros miramos el noticiero y vemos las cosas que el hombre hace, por ejemplo, ¿qué hacen los terroristas? Explotan y matan gente, ¿no? Y se gozan con eso. Y la familia todavía lo tiene por héroe. Ay, son héroes porque mataron niños, mataron ancianos. ¿Es que eso está bien? No, no está bien. Eso está mal. Cuando van hombres y mujeres haciendo cosas indecentes dentro, ¿verdad?, de la sociedad. Vemos cómo los hombres poderosos, corruptos, no les importa, hermanos, hacer guerras con tal de que ellos saquen el provecho. Vemos que el hombre ha caído a grados, ¿verdad?, muy profundos de insensibilidad. Ya no hay respeto a nada ni a nadie. Lo único que buscan es esa ganancia personal. Se han vuelto indolentes, indiferentes. Fíjese. ¿Y por qué está el hombre así? Porque lógicamente entró la concupiscencia a su corazón. La concupiscencia, que entró el pecado a su corazón. Por eso digo, hermanos, como hijos de Dios debemos de cuidarnos. Recuerde, ahora Dios nos ha rescatado, nos ha limpiado por esa poderosa sangre de la cruz del Calvario. Y Dios está en nosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora, este templo tiene que ser cuidado, tiene que ser, en lo que es posible, debemos de estar en la pureza del Señor. ¿Ya? Tenemos que procurar, hermanos, porque este cuerpo es el santuario del Señor. Amén. Aquí mora el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Pero lamentablemente la iglesia a veces es invadida. El cuerpo del hombre es invadido por cosas indeseables, ¿no?, que a veces vienen a nuestra mente. Por ejemplo, como los malos pensamientos. ¿Por qué vienen los malos pensamientos? ¿Por qué viene ese espíritu de malicia? A veces estamos maliciando algo. En el hombre, sin Dios, ocurre, ¿verdad? Malos pensamientos, malicia en el corazón, malos sentimientos,
soberbios, a veces la gente se hace necio inclusive, ¿verdad? Sabe que están errados, pero sin embargo continúan allí. Es como decir, ¿verdad? Prohibido fumar porque el que fuma es dañino, pero el hombre está fumando, está fumando, está fumando. Y sin embargo ahí está la prevención. Cuidado que te puede dar cáncer, pero sigo. ¿Y por qué sigues? Porque hay pecado en tu corazón, porque hay concupiscencia. Mientras la concupiscencia no salga del corazón del hombre, no puede haber cura, no habrá cura. Pero sí lo hay. Amén. Hay cura. Sí hay cura. Porque para Dios todo es posible, hermanos. Todo depende de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, verdad, enfrentar nuestra realidad? Yo no me puedo justificar. Si yo sé que estoy mal, que tengo problemas, que tengo tal vez luchas espirituales, tengo luchas con mi cuerpo en cuanto al sexo, en cuanto tal vez a mi lengua también, tal vez soy muy hablador, soy muy chismoso, soy muy murmurador, soy muy calumniador. Entonces yo tengo que enfrentar mi realidad. Hay un problema en mí. No estoy viviendo en la pureza. Y mientras yo no vivo en la pureza, ¿cómo yo voy a esperar que Dios me bendiga? Tenemos que mantenernos, hermanos, en la pureza del Señor. Para eso Dios nos rescató. No dice la Biblia que somos nueva criatura. Pero Pablo enfrenta esta realidad. Pablo enfrenta la realidad de la iglesia. Y Pablo mismo dice y expresa de él mismo, escucha, hermanos, de él mismo. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá qué? Librar de este cuerpo de muerte. Porque Pablo experimentó, ¿verdad? Y lo dice, ¿no? Porque las cosas que yo quiero hacer, no lo hago. Pero las cosas que no quiero hacer, sí lo hago. ¿Se da cuenta? Y a veces, quién sabe, la iglesia o alguien o la gente sin Dios no quiere hacer daño. Pero ¿sabe qué? Termina haciendo daño. ¿Verdad? No hay fuerza de voluntad. No hay fuerza de voluntad, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia tal vez no hemos querido hacer daño, pero sin querer hemos hecho daño? No lo hemos pensado, no lo hemos deseado, pero al final hemos terminado. Si Pablo lo dice, oiga, yo no me considero mejor que Pablo. ¿Verdad? No somos igual que Pablo, ¿no? Pero debemos, hermanos, procurar. Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque este cuerpo, hermanos, cuando no está santificado, es propenso al pecado. Es necesario volver a la pureza santa del Señor. ¿Cómo lo logramos? Ya dije, reconociendo, Señor, soy pecador, soy culpable, ayúdame, Señor. ¿O es que vamos a tener vergüenza? ¿Y sabe qué? Hay gente que por vergüenza no confiesa su pecado. Y no tienes que confesarlo a un hombre, porque eso solamente a Dios, hermano. Amén. Nosotros confesamos nuestros pecados, pero a Dios, no al hombre. Porque el único que perdona pecados es Dios. Tenemos que trabajar, hermanos, entonces en nuestro templo, ¿verdad? Hay que trabajar este templo. La gente le decía, Señor, ¿qué señal hace? Le preguntaba, ¿no? ¿Qué señal hace ya que tú haces todas estas cosas, no? Ellos pensaban que era el templo que nosotros conocemos, las paredes. No, no es Jesús estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? De su vida, de que él iba a morir en la cruz de Calvario y en 3 días él iba a resucitar, y lo sabemos que así fue, ¿verdad? Hermanos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, amén. Varones y mujeres, cuide su cuerpo. Es importante cuidar nuestro cuerpo. Porque, hermanos, ¿qué dice el Salmos 31:10? Vamos a abrir la Biblia. Salmos 31:10. Salmos 31:10. Está hablando el rey David. Si lo encontró, diga amén. Dice así: porque mi vida, escuche, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Aquí, hermanos, está hablando y es bien claro. Mientras el hombre persiste en su pecado, dice que la vida de David se estaba, dice, desgastando.
Yo no quiero desgastarme, yo no quiero vivir mis años de aquí en adelante hasta que me venga la vejez ya, con una vida desgastada de dolor, de sufrimiento, de tantas cosas, de carencia, de desaflicciones. Yo no quiero eso. Entonces, pero hay gente que vive eso. Hay gente que le está pasando, pasan los años y siguen en lo mismo. Y aquí David dice, ¿no? Porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar, dice, se agotan mi fuerza a causa de mi iniquidad, o sea, a causa del pecado, y mis huesos se han consumido. El 11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Hasta la gente se burla de ese hombre, de esa persona. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué importante es prestar atención en estos últimos días y que nuestro cuerpo tiene que mantenerse en lo posible puro y santo delante de Dios. Sabemos que Cristo viene pronto. Sí, hermanos, sabemos que Cristo viene pronto. Y debemos de procurar que nuestros cuerpos se mantengan, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad del Señor. Todo lo que entró por la desobediencia del hombre, fíjese, las dolencias, los sufrimientos, las aflicciones, la muerte, la enfermedad, la vergüenza, sentimientos negativos. El hombre sin Dios anda de desgaste corporal, Hasta con depresión anda la gente. La gente, en lugar de buscar a Dios, prefieren hasta suicidarse. ¿Y sabe por qué, hermano? La concupiscencia, ese es el pecado. Es el pecado. Pero yo digo, con Dios hay solución. Amén. Con Dios hay solución, hermanos. ¿Ya? Entonces, esa iniquidad tiene que ser sacada de nuestro corazón. Ese pecado tiene que salir de nuestro corazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos sinceros con Dios, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. ¿Verdad? Entonces, cuidemos, hermanos, cuidemos realmente lo que ya Dios nos ha dado a usted, ¿verdad? Dios nos ha dado. El salmista decía en el 32:10, de Salmos 32:10, dice, mientras callé, 32:3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 32:3, Salmos. ¿Se da cuenta, hermanos? Debemos de confesar más bien. La confesión, hermanos, nos trae a nosotros libertad y bendición. Gloria a Jesús. Amén. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Para que el enemigo tampoco tome ocasión en nosotros para poder mantenernos, digamos, engañados. No. Usted tiene que escudriñarse. Yo también me escudriño todos los días. ¿Usted cree que porque soy pastor vivo? No. También tengo mis luchas como ustedes. Sí, tengo mis luchas, tengo mis temores, pero ¿sabe qué? Hay algo que nos ayuda a nosotros, es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y aparte de eso, ¿sabe qué? Es que yo ando, mire, hermanos, yo paro de continuo en la iglesia. Los lunes estamos en la iglesia. Los miércoles yo estoy en la iglesia. El viernes yo estoy en la iglesia. El sábado están los jóvenes, no estoy yo porque no soy joven. El domingo tenemos, fíjense, cuántas reuniones, hermanos. Y si yo pudiese tener reuniones toda la semana, yo estaría ahí, estoy contento, gozoso, los hermanos también. Ayer tuvimos ayuno, por ejemplo, convocamos ayuno, 40 hermanos llegaron al ayuno, fíjense, 40 hermanos. Si invocamos un día ayuno aquí, ¿cuántos vendrían? ¡Ay, ayuno! Ustedes sí vienen, yo estoy seguro, ¿amén? Ustedes sí vienen, pero los otros, amén, ¿no? Hermano, es que tenemos que, hoy en día tenemos que buscar esas prácticas espirituales, estar allí. ¿Y sabe qué, hermanos, le doy? Sírvale a Dios con todo su corazón. El servirle a Dios, hermanos, produce bendición a su vida. Y no te preocupes porque el Señor más bien se preocupa por ti, de qué necesidad tiene usted. Y el Señor le va a proveer todo porque usted le está sirviendo de corazón, con pureza de corazón. Esa iniquidad tiene que morir, tiene que salir. No. Ese es del mundo, ese es del pasado. Hoy yo soy nuevo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos está mirando. Dice que Él es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es nuestro Padre Celestial. Y una cosa tan importante es que, hermanos, dice que el Señor
Cuando ve que uno está en la condición que yo les digo, el Señor es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo tengo que honrar mi cuerpo, porque este cuerpo, hermanos, le va a honrar al Señor. Amén. Y somos vasos, ¿verdad? Somos vasos en las manos del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Confesar. Abandone su razón. No le echamos la culpa a nadie de nuestra situación, hermanos. Puede, es verdad que alguien nos haya hecho daño, pero eso no nos justifica para mantener algo en nuestro corazón como el rencor, como tantas cosas, ¿no? No nos justifica. Tenemos que estar el corazón puro. Amén. De eso debemos de cuidarnos, ¿verdad? Que nuestro corazón esté puro. Hay que honrar este cuerpo, porque este cuerpo Dios nos ha dado para que le alabe, le glorifique, ¿verdad? Y le sirvamos con todo nuestro corazón. Amén. Entonces ya saben, hermanitos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si vamos o si queremos entrar en ese reposo que Dios da, simplemente debemos de hacer las cosas que el Señor nos dice. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal, y será medicina para tus huesos. Qué bonito texto que nos sabe el Señor, ¿verdad? No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor, apártate del mal, será medicina. 3:7 de Proverbios. Y será medicina para tus huesos. Gloria a Jesús. ¿Cómo está nuestro ojo? ¿Tiene buena visión? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia con respecto al ojo? Que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Amén. Nuestro cuerpo, nuestros ojos tienen que ser buenos, ¿verdad? Pero si nuestro ojo no es bueno, es malo, todo nuestro cuerpo es malo. Amén. Hay que tener cuidado, ¿verdad, hermanos? Y que el Señor nos ayude, pues, escapemos de las garras del maligno, ¿no? Ya sabemos cómo hacemos. Cuando uno se pone en las manos de Dios, el maligno no puede tocarnos, hermanos. Esa es una promesa que el Señor nos da. Cuidemos sobre todo de los malos pensamientos. Los malos pensamientos no es bueno para la iglesia. Y sabe que el enemigo siempre va a buscar meternos eso, las ideas en las mentes. Va a querer sembrar, quién sabe, la división, o sembrar ¿cómo se dice? Sembrar la discordia, ¿no? La discordia viene por los malos pensamientos, y los malos pensamientos debemos de cuidarlos. ¿Sabe que hay personas que son psicomáticas? Porque el diablo los ataca ahí y les hace creer algo que no es y que no hay. Las personas esas, por ejemplo, se encuentran con un tal Fernando, y el Fernando le dice, oye, me duele la espalda, y el psicomático dice, te duele la espalda, se va a las 2 horas, también ya comienza a sentir, a mí también me duele la espalda. Y de pronto se va donde una mujer y se encuentra, oye, se encontró con Lucrecia, ay, a mí me duele todos los riñones. El hombre escucha, los riñones, ay, me duelen los riñones. Son personas enfermas, hermanos. ¿Y por qué están así? Porque el diablo les ataca en la mente. Por eso es importante que nuestra mente tiene que estar inundada de la palabra del Señor. Porque mente vacía, taller del diablo. Hay que cuidarnos, amén, hermanos. Yo les animo en el nombre de Jesús de que tomemos decisión de seguir, ¿verdad?, trabajando en nuestro cuerpo, porque hay que trabajar siempre hay que trabajar este cuerpo, porque este cuerpo, quiero o no, hermanos, está sujeto a esas pasiones también, ¿verdad? Hay pasiones que no queremos que se desarrollen, pero a veces se desarrollan, ¿verdad? A veces se desarrollan, pero usted ya entendió este mensaje y a partir de hoy se va a cuidar. Nos vamos a cuidar más que ayer, amén, más que ayer, los hombres y las mujeres más que ayer. Y sabe que, hermanos, vamos a perseverar en la doctrina de nuestro Señor, amén. Eso es importante, que nadie te robe tu comunión. Al salir de aquí, no pierdas tu bendición. El Señor me ha hablado, y comparte el mensaje, ¿verdad? Y si alguien te quiere meter un mal pensamiento, recházalo en el nombre de Jesús. No le hagas caso, hermanos. Recuerde, hermanos, la Biblia dice, es un mandamiento para la iglesia, no dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué la gente no se congrega? ¿Por qué? ¿Sabe qué?
malos pensamientos. Los pensamientos van en otras direcciones. ¿Se da cuenta? Alejados, no quieren que venga el enemigo, que esa persona adore al Señor. Cuídese, cuidémonos. Usted persevere. Y sabe, si es posible, recupere, anime a los otros. Una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia, ustedes todos de iglesia, mantenerse en la unidad. Escuchen, ¿por qué en la unidad? Porque en la unidad Dios está. Y unidad quiere decir que nosotros nos vamos a cuidar de los malos pensamientos. El enemigo querrá bombardearnos, ¿qué importa? No, pero nosotros nos cuidamos, nos protegemos unos a otros. Eso, y entonces cuando la gente ve que hay unidad, entonces, hermanos, dice, no, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para poder orar al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y si usted tiene una petición, me lo puede pedir, ¿verdad? Y podemos orar. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta linda mañana donde te hemos cantado, te hemos adorado con el corazón, Señor. Esas alabanzas le hemos dirigido a ti, Señor mío. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos pongas esa fuerza en nuestro interior para poder, Señor, seguir adelante en este camino, Señor. Porque este camino es para los valientes. Tu palabra dice, solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Estamos en este camino, Señor, lleno de obstáculos, pero también confiados, Padre, por la fe en tu nombre, en tu persona, que si tú eres por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Tal vez en esta mañana alguien querrá acercarse al Señor Jesús. Tal vez has estado o estás peleando, luchando con tus propias fuerzas. Pero yo te digo, tú necesitas la fuerza de Dios, la ayuda del Señor. Si es tu caso, pues en esta hora aprovecha la oportunidad. Yo quiero bendecir tu vida también, quiero ayudarte. Pero depende de nosotros, hermanos, depende mucho de nosotros. Si es así, pues en el nombre de Jesús, te pido que tú simplemente levantes tu mano y voy a orar por ti. Recuerda, hermano, hermana, la vergüenza no debe estar en el corazón del creyente, ni tampoco el miedo ni el temor. No. Nosotros somos hombres y mujeres de verdad y nos movemos en la verdad del Señor, porque el Señor bendice al hombre y la mujer de verdad. El Señor no está mirando nuestra condición, Él no ve eso, aunque lo sabe, no lo ve. Pero sabe que, hermanos, una decisión hoy, si hay una decisión de corazón, eso puede cambiar el curso de tu vida, puede cambiar tu futuro. No importa lo que hayas pasado, lo que estás atravesando. Recuerda, si tú te agarras de la mano de Dios, ese Dios estará contigo en todos los lugares que tú puedas ir, hermano. Dios es así, Dios te ama, Dios te quiere bendecir. Lo único que Él está esperando es que saquemos de nuestro corazón esa iniquidad, esa debilidad, tal vez ese pecado, porque el Señor eso no le agrada. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú bendigas a tus hijos. Ayúdalos, oh Dios, a cada uno de ellos y a sus respectivas familias, Señor. Padre, tu amor, Señor, está en todos los que son fieles, Señor. Que a pesar de las circunstancias difíciles, ahí estamos, nos mantenemos, Padre. Y tú vas a bendecir a esta iglesia, Señor mío, en el nombre de Jesús.